El Lara no buscaba una nueva vida, solo un lugar donde su vida anterior no pudiera alcanzarla. Había vendido la casa que una vez fue un hogar risueño, canjeando la memoria persistente del perfume de Leo y el eco de sus pasos por una cantidad decente de efectivo. Ese dinero se sentó en su cuenta bancaria, pesado y muerto, hasta que tropezó con el anuncio: terreno boscoso y privado con estructura habitable. Se vende como está. Cerca de nada. Cerca de nada, fue lo que la convenció. La estructura habitable resultó ser un remolque de 18 metros, un antiguo vagón de tren adaptado o quizás un remolque de obras maltratado por el tiempo. Estaba incrustado en la ladera de una colina, a 4 horas de cualquier ciudad significativa, bajo la sombra opresiva de pinos y cedros que no permitían que el sol tocara el suelo. La pintura verde pálida se había pelado hasta dejar al descubierto parches de óxido rojizo, y el porche de madera adyacente era menos una plataforma y más una trampa para piernas. El Lara firmó los papeles sin negociar, entregando un fajo de billetes por la propiedad. El vendedor, un anciano con ojos sospechosos y que evitaba el contacto visual, no hizo preguntas, solo se encogió de hombros ante la necesidad de su dinero y le advirtió: cierra bien la puerta por la noche, señora. El bosque es viejo y tiene oído. El Lara se rió, una risa seca que se sintió ajena a su garganta, y le aseguró que el oído del bosque era precisamente lo que estaba buscando. Se instaló en la única habitación grande, arrastrando una maleta pequeña, un colchón inflable y una caja de libros. El interior del remolque era claustrofóbico, una serpiente de metal oscuro y sucio. El Lara no limpió. No tenía la energía ni la voluntad. El polvo y la decadencia eran compañeros silenciosos, la ayudaban a sentirse invisible. Colgó una linterna de queroseno del techo, el único punto de luz cálida en la penumbra. Las primeras noches fueron de una calma aterradora. El único sonido era el susurro del viento al rozar los miles de agujas de pino y el lejano aullido de un coyote. Era el tipo de silencio que grita, un vacío que parecía engullir todo el ruido que el Lara había hecho en el mundo. Ella lo abrazó como un abrazo frío, permitiendo que la soledad la consumiera, esperando que el dolor que llevaba por Leo se hiciera tan insustancial como el aire en el bosque. Casi 3 meses pasaron en esa bruma estoica. El Lara vivía de latas, dormía irregularmente y leía sobre expediciones polares y botánica, cualquier cosa lo suficientemente lejana como para no recordarle la calidez humana. Había aceptado la herrumbre, el olor a humedad y el peso de su propia pena como el nuevo estado natural de las cosas. Entonces, el silencio se rompió. Era la noche del solsticio de invierno, la más larga del año. El Lara yacía en su colchón, observando la danza de sombras que la linterna proyectaba sobre el techo bajo y combado. Había alcanzado ese estado de duermevela donde el pensamiento se disuelve en imágenes fugaces. De repente, llegó. No fue un crujido de madera, ni el roce de una rama, ni el aullido de un animal. Fue un sonido sordo y profundo, como si un puño enguantado en terciopelo golpeara una superficie enorme y metálica, muy abajo. Tonk. Fue singular. Un solo pulso. El Lara se incorporó, el corazón latiéndole como una maraca enloquecida. El sonido no había sido fuerte, sino inmensamente pesado. Podría haber sido una roca cayendo, un tronco rodando, pensó, tratando de racionalizarlo. Pero el sonido no vino de la superficie. Vino de abajo. Directamente debajo del remolque, o quizás, de las mismas entrañas de la colina sobre la que descansaba. Se puso de pie, encendiendo su vieja linterna. El chorro de luz amarilla cortó la oscuridad del remolque. Caminó descalza sobre el suelo de tablas frías y oxidadas. Se detuvo en el centro, donde el tunk había parecido resonar con más fuerza. Se agachó, presionando la oreja contra el metal frío del suelo. Silencio. Solo el frío penetrante del metal. Es el viento. Es el frío, susurró al suelo, tratando de convencerse. Volvió a la cama, pero el sueño se había evaporado. Se quedó despierta, tensa, escuchando.
Pasó una hora. Luego otra. El único ruido era ahora el siseo bajo y constante del queroseno quemándose. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos y rendirse a la fatiga, sucedió de nuevo. Tonk. Esta vez, no vino solo. Hubo una brevísima pausa, y luego un segundo golpe, idéntico al primero. Tonk. Tonk. Y luego, un silencio total, denso y completo, mucho más largo que el anterior. El Ara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. 2 latidos. El sonido no era aleatorio. Era rítmico. Era una comunicación. Y venía de lo oculto, de algo que había estado dormido hasta que ella llegó. El Ara se prometió a sí misma que a la mañana siguiente desmantelaría el porche, movería el remolque y miraría bajo la tierra. No iba a permitir que su último refugio fuera invadido por los caprichos de un bosque viejo. Pero mientras la promesa se formaba en su mente, se dio cuenta de algo peor. El sonido no la asustaba, la intrigaba. Era lo único que la había sacado de su letargo en meses. Era un pulso. Y ella necesitaba saber por qué estaba latiendo. El Ara se despertó con el sol rozando las esquinas superiores del remolque, un sol frío, pero tranquilizador. El miedo de la noche había mutado en una racionalización de luz diurna. Los golpes, los 2 tunk-tunk secos, no podían ser otra cosa que la naturaleza. Las placas tectónicas, la caída de árboles viejos en la distancia, o tal vez, un animal subterráneo inusualmente grande y con pésima sincronización. Esa mañana se dedicó a negar el misterio con trabajo físico. La limpieza postergada de 3 meses se convirtió en su misión. Fregó la grasa pegajosa de la estufa, raspó el moho de las ventanas y, lo más importante, inspeccionó el piso. El remolque era un caparazón metálico colocado sobre 4 pilares de cemento inestables. Las tablas de madera que formaban el suelo interior estaban combadas y mal ajustadas, pero al inspeccionar debajo, solo había la placa de metal oxidada que la separaba de la tierra. No había entradas obvias, ni grietas. Problema resuelto, declaró en voz alta, aunque su voz sonó ridículamente pequeña en el espacio vacío. Para asegurarse, salió y rodeó el perímetro con una pala oxidada, excavando ligeramente la tierra debajo del remolque. El suelo era una mezcla compacta de humus, piedras y raíces viejas de pino. Nada que sugiriera un búnker secreto o una madriguera de tejón del tamaño de un coche. Reforzó la base con ladrillos que encontró dispersos, esperando que un remolque más estable no reverberara los ruidos. Cuando la oscuridad regresó, el silencio del bosque era más amenazante que antes. Era un silencio expectante. El Ara preparó una taza de té de hierbas, se envolvió en una manta y se sentó en el extremo opuesto del colchón, lejos del punto central del suelo donde había oído los golpes. Abrió uno de sus libros de botánica, decidida a ignorar la inminente medianoche. 11:58. Ella no lo miró, pero su reloj biológico, reajustado a la brutalidad del bosque, lo sabía. A las 12 en punto, con precisión mecánica, llegó. Tonk. Tonk. Esta vez, fue distinto. No fue solo un sonido, fue una vibración. Viajó a través de los pilares de cemento, subió por la estructura de metal y entró en el colchón inflable. El Ara no lo escuchó solo con los oídos, lo sintió en el esternón, un pulso doble que era demasiado regular para ser accidental, demasiado profundo para ser animal. Ella se levantó de un salto, furiosa. La ira era un lujo que no se había permitido desde la muerte de Leo, y se sintió extrañamente vigorizante. «Basta», gritó al suelo. «Lo que seas, detente». El bosque no respondió. El latido no regresó. El silencio, ahora tenso, se burlaba de ella. El Ara se quedó de pie, tiritando, y de repente, la furia se desvaneció, reemplazada por una imagen nítida de la sala de un hospital, blanca y estéril. Leo. Su esposo, Leo, había estado en el hospital durante 3 semanas. Monitores zumbando,
tubos conectados. El latido rítmico de su máquina de soporte vital había llenado la habitación, un bip bip constante, una promesa técnica de vida. Pero en los días finales, ese ritmo se había vuelto irregular, errático. El Ara había estado allí, sosteniendo su mano, sintiendo la vibración débil de su pulso real desvanecerse bajo sus dedos. La culpa, siempre acechando, se deslizó de nuevo en su mente. ¿Y si ella hubiera notado el primer síntoma? ¿Y si hubiera insistido en un segundo diagnóstico? Ella había aceptado la muerte de Leo como un evento inevitable, una tragedia, pero la mente siempre volvía a lo sí. Ahora, este sonido, este tunk-tunk, se sentía personal, casi acusatorio. Era el ritmo de algo que no debía latir, un pulso subterráneo en la oscuridad que la obligaba a escuchar. Era un recordatorio de que en el silencio, siempre hay algo esperando ser oído, algo que ella no había escuchado a tiempo. Durante los días siguientes, el patrón se mantuvo. Cada medianoche, la doble percusión. Y cada vez, la vibración era más clara, más definida. El Ara dejó de buscar explicaciones lógicas. Comenzó a medir el tiempo entre los golpes, 1.5 segundos entre el primer y el segundo tunk, 58.5 segundos de silencio total. Era un patrón casi militar. Una tarde, mientras la lluvia tamborileaba sobre el techo de metal como miles de pequeños dedos, el Ara notó algo más. Al caminar sobre el centro del suelo, las tablas crujían y se hundían más de lo normal. No era un crujido de madera vieja, era un sonido hueco. Se arrodilló, empujando con las manos. Las tablas, que creía clavadas, estaban apenas sostenidas por el óxido. Con una navaja de bolsillo, el Ara hizo palanca. La tabla central cedió, emitiendo un chirrido de metal oxidado. La linterna reveló que las tablas no estaban fijadas directamente al metal del suelo del remolque, sino a una base delgada de contrachapado que, a su vez, estaba pegada a la chapa inferior. Con una oleada de adrenalina, el Ara ignoró la lluvia torrencial. Tiró de las tablas una a una. Cuando el último trozo de madera podrida se levantó, no se encontró con la chapa inferior que esperaba. Había un compartimento. Una sección de la plancha metálica del remolque había sido cortada y reforzada con un panel de madera más grueso, casi una trampilla improvisada, que solo se notaba si se sabía que estaba allí. Y en la esquina de ese compartimento, parcialmente oculta bajo una capa de polvo de 40 años, había una pequeña caja metálica, negra y sin adornos. Era pequeña, del tamaño de un libro grueso. El Ara se sentó sobre sus talones. No era la fuente del latido, sino lo que protegía el latido. Con manos temblorosas, levantó la caja. Era pesada. La historia, pensó, el secreto del remolque, no estaba debajo de la tierra. Estaba guardado en esta caja. La caja que el anterior propietario había olvidado, o había querido que fuera encontrada. Era el preámbulo, la nota a pie de página, de lo que fuera que estaba latiendo en la oscuridad bajo sus pies. El Ara sintió una urgencia helada. Sabía que al abrir esa caja, el silencio reconfortante y la soledad protectora de su vida terminarían para siempre. Pero la culpa de Leo, el tunk-tunk que resonaba en su pecho, exigía que ella finalmente escuchara. ¿Te gustaría que la parte 3 se enfoque en el contenido del diario de Silas y cómo el Ara comienza a descifrar el propósito del latido? La caja metálica era más que un recipiente olvidado, era un ancla que conectaba a el Ara con el propósito original del remolque. Con cuidado, la arrastró hasta la mesa de su cocina improvisada, un bloque de madera que había encontrado cerca. Estaba asegurada con un candado de cobre corroído. El Ara no perdió el tiempo buscando una llave. Usando la misma navaja que había servido para abrir el suelo, forzó la cerradura hasta que el mecanismo se dio con un chasquido agudo. Dentro, no había oro ni joyas, solo dos objetos, un grueso cuaderno de cuero manchado y un rollo de papel amarillento atado con un cordón deshilachado. El cuaderno era un diario, o más bien, un registro de ingeniería.
Las primeras páginas identificaban al autor como Silas V, ingeniero de proyectos, el resto del nombre era ilegible por la humedad. La escritura, al principio metódica y limpia, se volvía progresivamente más nerviosa y manchada a medida que las fechas avanzaban, culminando hace casi 30 años. El Ara se saltó los preliminares y se centró en las entradas que mencionaban la estructura y la vivienda temporal, el remolque. 22 de marzo. El emplazamiento es perfecto. La geología es estable y la lejanía nos da la privacidad crítica. La instalación de sellado de nivel 1 está completa. La carga está segura, al menos por ahora. Esta, vivienda temporal, no es más que una estación de monitoreo, una tapa de olla para lo que yace debajo. 4 de mayo. La presión en la sala de almacenamiento 0, SAC 0, ha aumentado un 0.3%. Es manejable. El sistema de contención primaria es robusto, pero el aislamiento es clave. Nadie debe saber de la existencia de la carga. Es una fuente de energía que no podemos desatar sin entender su resonancia. 2 de junio. Estamos observando una frecuencia. El sistema de drenaje de energía está funcionando, pero hay un residuo. La carga parece latir, una respuesta biológica, casi. La he programado para que se silencie la mayor parte del tiempo, pero el sistema de monitoreo de emergencia debe ciclar a medianoche. 2 pulsos. Un pulso para la verificación de presión, otro para la purga. El Ara se detuvo, el aire atrapado en sus pulmones. El tonk. Tonk. Los golpes no eran un fantasma, no eran un animal, ni siquiera el asentamiento del suelo. Eran los 2 pulsos de verificación y purga de un sistema de contención de emergencia, un mecanismo de 30 años que aún funcionaba, o intentaba funcionar. El ritmo exacto no era una acusación, sino una advertencia técnica. A medida que leía las últimas entradas, el pánico de Silas se hacía palpable. 11 de agosto. El ciclo de purga está fallando. El segundo pulso, el tunk de purga, es más lento. La presión ha superado los parámetros de seguridad. La carga se está calentando, lo que sea que hayamos enterrado, se está despertando. No es energía inerte, es sensible. No escucha, resuena. 15 de agosto, última entrada. Me voy. No hay forma de estabilizarlo desde arriba. El sistema de contención fallará pronto. He sellado el acceso por el hormigón. Dejo el registro, y el croquis, en la esperanza ridícula de que alguien encuentre esto y sepa lo que está a punto de desatarse. El pulso, el doble golpe, ya no es una purga. Ahora es un llamado de auxilio. Si oyen 3 golpes, ya es tarde. El Ara soltó el diario. El cuero polvoriento golpeó el metal de la mesa con un ruido sordo. La narrativa de Silas había transformado por completo su realidad. Su refugio silencioso no era más que una tapa sobre una carga que latía y se calentaba. Desató el rollo de papel. Era un croquis dibujado con precisión. Mostraba el remolque, los pilares y, debajo, una cámara de hormigón. El punto de acceso estaba claramente marcado, acceso bajo el panel de monitoreo, sección central del piso. La línea señalada coincidía exactamente con el punto donde el tung-tung vibraba con mayor intensidad. El Ara miró el reloj. Faltaban solo 3 horas para la medianoche. 3 horas para el siguiente ciclo de advertencia. El remolque, su refugio, no era más seguro que una granada sin pasador. No podía huir. Si la carga se liberaba o explotaba, como temía Silas, podría alterar el ecosistema del bosque, o peor. El Ara sabía que no se trataba de un escape, sino de una obligación. Agarró el rolidoso martillo que había usado para estabilizar los cimientos y buscó la palanca. Ya había abierto las tablas del suelo. Ahora tenía que abrir la trampa de metal que Silas había intentado ocultar. El Ara no era ingeniera, pero era una viuda con nada que perder. Y el secreto que latía bajo la tierra no se iba a quedar callado.
Se arrodilló sobre el frío metal, sintiendo la leve temperatura que irradiaba la sección central del suelo, justo donde el croquis de Silas indicaba la argolla de acceso. La furia controlada por la adrenalina era el único motor que mantenía a Elara en movimiento. La necesidad de entender la verdad se había convertido en una obsesión que eclipsaba el dolor de su viudez. Dejó el diario a un lado y se centró en la trampilla metálica marcada en el croquis de Silas. No era una simple lámina de chapa, era un panel de acero reforzado que el ingeniero había instalado con una intención clara: sellar lo que había debajo. Elara recuperó las herramientas oxidadas que había usado para la reparación de su primer día: un martillo pesado, una palanca y una sierra de metales manual. Eran herramientas pensadas para la demolición de madera, no para la intrusión de seguridad de nivel 1. Pero no tenía otra opción. El panel de acceso improvisado medía aproximadamente 1 metro cuadrado. Los bordes estaban soldados o atornillados, y el metal mismo emitía una vibración casi imperceptible. Elara tomó la sierra. El roce inicial contra el acero envió un chillido estridente por todo el remolque, un sonido horrendo que rebotó en la quietud del bosque. Trabajó sin descanso durante 1 hora. El metal mordía la hoja de la sierra, que se calentaba y se doblaba. Las manos de Elara se cubrieron de ampollas y polvo de óxido. El olor a metal quemado se mezclaba con el olor a humedad del bosque, y cada movimiento la hacía jadear. Era una labor brutal, el acto físico más extenuante que había realizado desde la muerte de Leo. A medida que el corte avanzaba, Elara notó que la vibración del suelo aumentaba levemente, como si la carga estuviera protestando por la perforación de su tapa. La medianoche se acercaba. Sabía que debía terminar antes del ciclo tunk-tunk, o los golpes resonarían a través de la herida que estaba abriendo. Finalmente, el último borde cedió con un gemido desgarrador. Elara usó la palanca para levantar el pesado cuadrado de metal. Cayó a un lado con un estrépito metálico que hizo volar a una bandada de pájaros nocturnos en el bosque. Lo que reveló el agujero no era tierra suelta, como Elara había cavado alrededor del remolque, sino una losa de hormigón perfectamente rectangular, de un color gris más claro que sugería que había sido vertida recientemente, o al menos, después de que el remolque fuera colocado. En el centro exacto de la losa, incrustada en el cemento y limpia de óxido a pesar de los años, había una argolla de hierro macizo, una manija fuerte y ominosa. Esta era la verdadera trampilla de acceso. La losa de hormigón era la contención de nivel 2 que Silas había mencionado. Elara se sentó al borde del agujero, respirando el aire polvoriento. Faltaban 10 minutos para medianoche. El suelo ya no vibraba, pero la tensión en el ambiente era palpable. Tomó la argolla de hierro con ambas manos. La superficie era fría y firme. Tiró con todas sus fuerzas. El hormigón, de varios centímetros de grosor, se levantó con un ruido de succión largo y lento, como un pulmón gigante liberando el aliento contenido. La losa se deslizó a un lado, revelando un cuadrado de pura y aterradora oscuridad. Una ráfaga de aire denso y frío subió desde el pozo. Olía a mineral, a tierra húmeda y, extrañamente, a ozono, el olor metálico de la electricidad de alta tensión. Elara apuntó la linterna hacia abajo. La luz amarilla se perdió en lo que parecía ser un hueco de escalera de concreto. Los escalones descendían en espiral, envueltos en telarañas y la neblina generada por el aire frío. Eran exactamente las 12 menos 2 minutos. El ciclo de medianoche estaba a punto de comenzar. Elara se inclinó sobre el borde. Estaba a punto de descender, de sumergirse en la historia de Silas y el secreto de la carga. Estaba lista para el doble golpe, lista para la advertencia técnica. Pero no llegó. Elara esperó. 1 minuto, 2, 3. El silencio que siguió al ruido metálico de la tapa al caer fue absoluto. Era un silencio antinatural. No había grillos, ni viento, ni el tunk-tunk. La vibración constante que había sentido en los últimos días se había disipado por completo. El latido se había detenido.
El Lara sintió una punzada de terror mucho más aguda que cualquier ruido. El doble golpe era una señal de que el sistema de contención estaba activo, aunque fallando. Su cese repentino solo podía significar dos cosas: o el sistema había sido desconectado o, peor aún, la carga había fallado en su pulso. Al detenerse la advertencia, la carga había pasado del modo alerta al modo liberación. O, quizás, algo dentro del búnker se había dado cuenta de que la tapa había sido levantada. Mirando hacia el negro abismo, el Lara se dio cuenta de que no había logrado silenciar el misterio, solo lo había despertado. Dejó caer un pequeño guijarro en el agujero. Tarda un momento en impactar, confirmando la profundidad considerable del búnker. Con una determinación escalofriante, el Lara ató el extremo de una cuerda vieja y fuerte que había encontrado en el remolque a uno de los pilares de soporte y la lanzó hacia el agujero. Tenía que descender. El único camino de vuelta a la paz, o al entendimiento de Leo, era a través de la oscuridad. El Lara sujetó la cuerda, tensando los músculos para el descenso. La luz de la linterna revelaba un túnel de hormigón desnudo, tan frío que el aire que subía desde abajo le congeló la respiración. Los escalones de metal empotrados en el muro giraban en espiral, resbaladizos por la humedad y cubiertos por un musgo verde y enfermo. Decidió usar la cuerda como apoyo y sus pies para tantear el camino. El descenso fue vertiginoso, un viaje hacia atrás en el tiempo, lejos de la superficie y su dolor. A medida que se hundía, el olor a ozono se intensificaba, picándole los ojos y recordándole el ambiente estéril y metálico de un quirófano o un motor de aeronave. También había una nota de moho profundo y de algo mineral, casi salado. El bosque estaba a millas de distancia, arriba, sellado. Al llegar al fondo, la luz de la linterna reveló una pequeña plataforma, el final del hueco. El Lara soltó la cuerda y aterrizó sobre un suelo de cemento. Se encontraba en una cámara de aproximadamente 3 por 3 metros. Las paredes eran de hormigón grueso, pulidas por el tiempo, pero libres de telarañas. El aire era pesado, denso, y el silencio, aunque ya no era absoluto, se había transformado. El tunk-tunk había desaparecido, reemplazado por un zumbido constante y de baja frecuencia. No era un sonido audible con el oído, sino una resonancia profunda que vibraba a través del suelo y subía por las suelas de sus botas. Un pulso constante que le recordaba el funcionamiento ininterrumpido de una maquinaria inmensa. Si el doble golpe era la advertencia, este zumbido era el sistema en pleno funcionamiento, posiblemente en un estado crítico y sobrecargado. El Lara dirigió la luz a la sala. La cámara de acceso era claramente el puesto de monitoreo descrito por Silas. Contra la pared más lejana se encontraba un panel de control obsoleto, una reliquia de los años 80. Cubierto de polvo y telarañas, tenía una serie de indicadores analógicos con agujas temblorosas y una docena de botones de baquelita. La mayor parte del panel estaba oscuro, muerto por décadas de abandono. Sin embargo, una sola luz en el centro del panel estaba encendida. Era un indicador LED antiguo, de un rojo profundo y constante, etiquetado simplemente como Press Max. La aguja del medidor asociado estaba peligrosamente cerca del borde de la zona roja, justo donde la escala se desvanecía. La carga no se había detenido, simplemente había dejado de pedir ayuda y había entrado en un modo de funcionamiento sobrecargado. El Lara se acercó al panel, limpiando el polvo con la manga. Había cables cortados, un ratón momificado y una capa gruesa de musgo creciendo en las juntas de los diales. Se preguntó si Silas había cortado el cableado antes de huir para evitar una activación accidental. El corazón le latía a un ritmo frenético, pero su mente se mantenía fría, concentrada en la tarea. Era un sistema que Leo, un ingeniero electrónico, habría entendido al instante. La punzada de la pérdida la golpeó de nuevo, pero esta vez fue un catalizador, no una parálisis. En la pared de la derecha, la cámara terminaba abruptamente en una puerta. No era una puerta normal.
Era una placa de acero gruesa y sin bisagras visibles, sellada herméticamente en el marco de hormigón. El metal estaba frío, pero el aire que la rodeaba era perceptiblemente más cálido. En el centro de la puerta, fundido o grabado en el acero, había un símbolo. No era un pictograma de peligro atómico ni un logo militar. Era un diseño extraño, geométrico y complejo, una forma entrelazada que se parecía vagamente a un átomo estilizado o, más inquietantemente, a un sistema de raíces. El croquis de Silas no mencionaba el símbolo, pero la puerta claramente conducía a la sala de almacenamiento 0, SAC 0. A un lado de la puerta, incrustado en el hormigón, se encontraba un teclado numérico pesado y cubierto de un plástico amarillento. Arriba, una luz verde parpadeaba con un ritmo lento y desesperanzador, esperando código. El ara regresó al agujero donde había dejado el diario de Silas. Lo abrió en la última página que contenía el croquis. No había códigos numéricos. Pero en la esquina inferior, bajo el dibujo del remolque, había una nota críptica garabateada con prisa. El ara leyó la nota de Silas en voz baja: la única llave está en el patrón, en la purga fallida. No es una llave numérica. El patrón es la presión. Solo el patrón puede desactivar la carga. El ara frunció el ceño. El patrón era el tunk, tunk, el doble golpe rítmico. Pero ese sonido se había detenido. Si la clave era el patrón, y el patrón había cesado, ¿cómo se suponía que debía entrar? El silencio del bosque arriba, el zumbido constante de la carga abajo, la tensión de la presión máxima, todo confluía en esa puerta de acero, que guardaba no solo la carga sino, tal vez, la última verdad sobre su esposo. El ara estaba atrapada entre el críptico mensaje de Silas y la puerta de acero. El patrón, en la purga fallida, no era un número, era un ritmo. Un doble golpe, tonk, verificación de presión, y tonk, purga. Los registros de Silas indicaban que el primer golpe se demoraba 1.5 segundos en relación al segundo, y que el ciclo se repetía cada 60 segundos. Cuando falló, el tonk de purga se volvió más lento. El ara se concentró en el panel de control. El medidor de presión máxima seguía ardiendo en rojo. Ella tomó la única pieza de cable cortado que no parecía dañada por el musgo y, con la precisión de un cirujano, puenteó dos terminales en el panel que correspondían a la función de entrada de mantenimiento. El teclado numérico parpadeante se iluminó con un brillo verdoso, y la luz de esperando código se volvió estable. El patrón es la presión, murmuró el ara. El código es la interrupción del patrón. El ara recordó la secuencia que había medido, 1.5 segundos entre golpes. Esa era la variable de tiempo. Si la frecuencia era la llave, debía replicar la señal de la purga, pero con el tiempo exacto que la hacía fallar, el momento en que Silas decidió huir. Usando el cronómetro de su viejo reloj de pulsera, el ara se colocó frente al teclado. Pulsó la tecla, Enter, para iniciar la secuencia y luego, usando la palma de su mano para replicar el golpe sordo. Pulsó, verificación de presión. Esperó 2.3 segundos, la demora extraída de las notas de Silas sobre la falla. Pulsó, purga fallida. Pulsó, Enter. El búnker se sumió en un silencio absoluto. El zumbido constante se detuvo. Incluso la luz roja de presión máxima se apagó. Durante 3 largos segundos, el ara pensó que lo había estropeado, que la carga había explotado o implosionado. Entonces, la puerta de acero emitió un siseo bajo, la liberación de un sello neumático. Los pernos de sujeción se retrajeron con un clac 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 ensordecedor, y la pesada placa de metal se deslizó unos pocos centímetros hacia la izquierda, revelando una abertura. La llave no era numérica, sino cinemática, el ritmo de la falla. El ara se adentró en la sala de almacenamiento 0, SAC 0. La cámara interior era inmensamente más grande que el puesto de monitoreo, con paredes que se curvaban hacia arriba en una cúpula. En el centro del espacio, sostenida por cables gruesos y aislantes, se encontraba la carga.
No era una bomba, ni un reactor nuclear tradicional. Era una compleja estructura biomecánica. Se parecía a una gigantesca colmena de metal y vidrio, con venas de cobre y tubos llenos de un líquido bioluminiscente de un suave color verde esmeralda. El latido, el tung-tung que la había perseguido, se originaba en el movimiento rítmico y lento de un pistón central dentro de esta colmena, que servía como corazón del sistema, pulsando energía. La carga irradiaba una luz tranquila, suave, muy diferente al rojo frenético del medidor de presión. El Ara se dio cuenta de que la carga no estaba despertando en un sentido hostil, sino que estaba viva. Era una fuente de energía orgánica, quizás capturando la energía geológica o la bioenergía del bosque, y el sistema de Silas era una simple contención para evitar que esa energía se liberara sin control. Mientras el Ara caminaba alrededor de la estructura, buscando un interruptor de emergencia o alguna indicación de lo que el patrón realmente significaba para la energía, tropezó con un pequeño escritorio metálico. Parecía haber sido añadido mucho después de la construcción original del búnker. Sobre él, debajo de una capa de polvo mucho más fina que en el resto de la sala, había una carpeta de plástico moderno. El corazón de el Ara dio un vuelco. En el borde de la carpeta, con letra familiar, había una sola inicial, L. Abrió la carpeta. Contenía informes de monitoreo, no de Silas, sino fechados hace apenas 2 años. Los informes eran precisos, analizando el drenaje energético de la carga. El Ara encontró una foto de identificación de una corporación tecnológica. La foto era de Leo, su esposo. Los ojos de el Ara se llenaron de lágrimas, pero no de pena, sino de una comprensión helada. Leo no solo conocía la carga, él era el encargado de monitorearla o, quizás, de explotarla. En la última página de un informe, un garabato rápido, como si Leo se hubiera levantado de golpe del escritorio, el drenaje está fallando. La carga pide resonancia. Si dejo de alimentarla, la liberará todo. Debo usar mi fuente de reserva. El patrón debe mantenerse, a toda costa. Y luego, lo que hizo que el aire abandonara los pulmones de el Ara, el objeto que había causado la muerte de Leo no era la carga, sino algo que él le había dejado. Debajo de la carpeta, había una unidad de memoria USB metálica, moderna y robusta, sujeta a una cadena de plata grabada con la fecha de su aniversario. Era la cadena que llevaba Leo el día que murió. El informe médico decía que Leo había muerto por una insuficiencia cardíaca aguda y fulminante. El Ara se dio cuenta, el pulso de verificación de la carga era tan vital que Leo lo mantenía con una fuente de energía de reserva. Lo que Silas temía liberar, Leo intentaba contener. Y la llave de la contención, la fuente de energía de respaldo, era la unidad USB. El Ara entendió que esa fuente de reserva debió activarse cuando la carga alcanzó la presión máxima, utilizando la energía vital de Leo para mantener el ritmo hasta que su propio cuerpo falló. Él no había muerto de forma natural, se había sacrificado para mantener la carga en silencio. El Ara levantó la unidad USB, sintiendo el frío del metal en su palma. Ella sostenía el último legado de Leo, la clave de la carga. Justo entonces, el zumbido de la carga, que se había mantenido en calma, se elevó de tono, agudo y alarmante. El aire en la sala se hizo más pesado, y la luz verde esmeralda comenzó a pulsar erráticamente. Y entonces, el Ara oyó un sonido que no provenía de la carga, sino de la plataforma de acceso, el chirrido inconfundible de metal oxidado. Alguien estaba levantando la pesada tapa de hormigón. El chirrido metálico en la plataforma de acceso se detuvo. Unos segundos de silencio tenso precedieron a un ruido sordo, el sonido de botas pesadas golpeando el cemento de la cámara de monitoreo. El Ara se deslizó detrás de la estructura biomecánica, la carga, ocultándose entre los gruesos cables aislantes. Apretó la unidad USB de Leo en su mano, el metal frío un ancla en el caos. La carga ahora no solo zumbaba, emitía un pitido agudo, y el líquido esmeralda que circulaba por sus venas de vidrio burbujeaba furiosamente.
Un hombre apareció en el umbral de la sala SAC-0. Era alto, vestido con una gabardina limpia y oscura que parecía completamente fuera de lugar en la suciedad del búnker. Su rostro era delgado y sus ojos, de un gris penetrante, se movieron rápidamente, escaneando el panel de control abierto y la puerta deslizante. Lo sabía, dijo el hombre, con una voz baja y pulida, llena de autoridad. Entró en la sala, ignorando la luz pulsante de la carga. El patrón se detuvo. Y usted, por supuesto, tenía que estar aquí. ¿Dónde está? El ara dio un paso hacia la luz, saliendo de las sombras de la carga. El hombre no se inmutó. Becker, preguntó el ara, recordando vagamente el nombre de los informes de Leo, un colega que monitoreaba el drenaje energético. Becker, agente de contención, confirmó él, sin emoción. Y usted es la señora Elara, la reciente compradora de la propiedad. Una propiedad que, debo informarle, está bajo cuarentena de nivel 4. Ha violado el protocolo y ha manipulado la contención. Miró el escritorio de Leo y notó la carpeta abierta. ¿Dónde está la llave de reserva? ¿La unidad de energía portátil? Mi esposo murió por esa llave, respondió el ara, levantando el USB. Me temo que su propiedad es la escena de un crimen. Becker avanzó un paso, sus ojos fijos en la USB. Leo hizo lo que debía. La unidad no es una llave, señora Elara, es el marcapasos de la carga. Leo la usó para alimentar el sistema de purga cuando el suministro principal se agotó. La carga es inestable sin ese pulso. Su muerte fue un sacrificio para evitar que esta cosa se desatara. ¿Y qué es exactamente esta cosa? Una fuente de resonancia. Una batería biológica de escala planetaria. Si se sobrecarga sin purga, libera una onda de energía que borrará la vida orgánica en un radio de, digamos, 300 kilómetros. No es hostil, simplemente es demasiado grande para este mundo. Becker extendió la mano. Ahora, devuélvame la unidad. Puedo restablecer el patrón y sellarla. No necesitamos otro sacrificio. El ara sintió el miedo, pero su mente se aferró a la última nota de Leo, el drenaje está fallando. La carga pide resonancia. Usted no va a sellarla. Él dijo que fallaba. Me sacrificó por un sistema defectuoso, espetó el ara. Leo me dejó esto para apagarla, no para reiniciarla. Leo estaba equivocado. El apagado es la catástrofe. Es una reacción en cadena, dijo Becker, dando un paso rápido y lanzándose hacia el ara. El ara se movió por instinto, girando alrededor del pistón de la carga. El búnker era un laberinto de cables y tuberías. Becker era más fuerte y rápido, pero el ara era ágil y conocía el terreno mejor. Ella agarró un fragmento de tubería de cobre y lo blandió a modo de arma. Usted es la única que sabe cómo entrar, dijo Becker, deteniéndose. Debe saber que el tung-tung no era solo un pulso, era un ritmo de transferencia. Leo estaba drenando la energía lentamente para estabilizarla. El ara, jade. El ara, jadeando, se apoyó contra la fría pared de la carga. Se dio cuenta de algo crucial al observar la estructura, el latido del pistón central creaba una onda que viajaba a través del líquido esmeralda. El segundo tunk era el momento en que esa onda regresaba para ser purgada. El USB de Leo no era solo una fuente de energía, era un receptor de purga. El pulso alimenta la carga, dijo el ara, sus ojos fijos en Becker. Pero el doble golpe es la transferencia. Leo no estaba alimentando la purga, estaba usando su energía para absorber el exceso en su unidad. Murió porque la unidad de reserva se agotó. Es una batería de respaldo, rugió Becker, lanzándose hacia ella de nuevo. Devuélvamela. La carga ya está en fase de sobrecarga. Solo la unidad puede restablecer el equilibrio. El ara esquivó el ataque, sintiendo el aire pesado y cargado de electricidad.
El pitido se aceleraba, y la luz verde esmeralda de la carga parpadeaba, volviéndose intermitentemente blanca. El calor era insoportable. No voy a restablecer el equilibrio. Voy a apagarla. Becker la acorraló contra el pistón central. El ara, en un movimiento desesperado, usó la tubería de cobre para empujar a Becker contra una pared de la cúpula. El golpe lo aturdió momentáneamente. El ara tenía apenas un minuto antes de la liberación de energía. Corrió hacia el corazón de la carga. El croquis de Silas y la carpeta de Leo habían señalado un pequeño puerto de entrada, oculto bajo una tapa de caucho en la base de la estructura principal. Era el puerto de mantenimiento de emergencia. Con manos temblorosas, el ara arrancó la tapa de caucho. El puerto se iluminó con un brillo que le recordó al verde agónico de Leo en el hospital. Becker se recuperó y corrió hacia ella, pero ya era demasiado tarde. El ara insertó la unidad USB de Leo con un clic definitivo. En lugar de que el sistema se estabilizara, la carga hizo algo inesperado. El pistón central se detuvo, el líquido esmeralda se congeló y la luz se volvió cegadoramente blanca. El zumbido y el pitido cesaron. Hubo un silencio breve e inmenso. Becker se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos por el terror. No. La ha puesto en modo de drenaje catastrófico. El ara sintió una fuerte succión de energía, no hacia afuera, sino hacia adentro, dirigida directamente al USB. El metal de la unidad en su mano se calentó, ardiendo a través de su piel. Era la carga drenando toda su energía residual, purgando su núcleo en el único receptor que podía manejarla, la unidad que Leo había usado para alimentarla. El calor fue tan intenso que el ara tuvo que soltar la cadena. La unidad, ahora fundida a la estructura, completó su misión. El blanco cegador se apagó y la carga se quedó en silencio. El color esmeralda se desvaneció, dejando el complejo de metal como una cáscara inerte y gris. El búnker se llenó con el sonido de la respiración agitada de el ara y la indignación de Becker. Becker se acercó lentamente a la estructura silenciada. Tocó el metal, sintiendo el frío de la muerte tecnológica. Se acabó. Ha matado el secreto. Ha matado la única fuente de energía limpia que teníamos. Su voz era un susurro de derrota. Leo no estaba trabajando para su secreto, como dijo el ara, exhausta pero firme. Estaba trabajando para el mundo. No era un sacrificio fallido. Era el plan de contingencia final. Becker la miró con odio. Esto no ha terminado. Usted ha arruinado 3 décadas de contención. Pero sin la carga, sin la USB y sin Leo, su misión había fallado. Sabiendo que el sistema ya no representaba una amenaza inmediata ni un recurso valioso, Becker se dio la vuelta y se dirigió a la plataforma de acceso. Su aislamiento acaba de hacerse mucho más seguro, señora Elara. Disfrútelo. Salió del búnker, y el sonido de sus botas desapareció en el hueco de la escalera. Elara se quedó sola. Tocó la carga inerte, ahora solo un monumento a la elección de su esposo. El silencio del búnker no era el silencio de la soledad, sino el silencio de la resolución. Subió a la cámara de monitoreo, usó el martillo para destruir el panel de control, y luego regresó a la superficie. Con una lágrima silenciosa, usó la trampilla de hormigón para sellar la entrada, y cubrió la losa con tierra y las tablas oxidadas. El remolque volvió a ser exactamente lo que parecía, una vieja caja de metal oxidado en un claro boscoso. El ara no vendió el terreno. Ahora, sabía la verdad de su hogar y la verdad del sacrificio de Leo. Ella se quedó. El bosque era, una vez más, silencioso. Pero esta vez, el ara no estaba buscando esconderse. Estaba custodiando el silencio, el último y más profundo secreto del remolque abandonado. Fin.